Bueno, compañeros, en esta ocasión vamos a trabajar operaciones con vectores. Entonces, bueno, inicialmente recordar que para las operaciones usuales de suma eh, y producto, en este caso de vectores, ambos tienen que tener las mismas dimensiones. Si en este caso, pues tenemos dos vectores que pertenecen al plano R2 y eso nos garantiza que podamos realizar las operaciones. ¿Listo? Entonces nos dan dos vectores, el vector U y el vector B, y nos piden que determinemos estas operaciones. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la operación A. Entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar. Entonces acá tenemos precisamente este 2,3 sería nuestro vector U más, porque es la operación que nos están indicando que se debe hacer entre ellos, ¿sí? Que es esta misma de acá, y el vector B. Entonces es lo primero que hacemos. Ahora, la definición de la suma de vectores es componente a componente. Quiere decir que la primer componente del primer vector la voy a sumar con la primer componente del segundo vector, tal cual como lo hemos escrito en este renglón. Y asimismo la segunda componente del vector U la vamos a sumar por la segunda componente del vector B, ¿sí? Que sería así de esta manera y es lo que tenemos acá. Esa sería la segunda componente y esta sería la primera. Entonces, digamos que acá lo que hacemos es notar, ¿sí? Ir por pasos, notar, ir notando la operación. Bien, y acá pues una vez ya tenemos, digamos que escrito la operación, lo que hacemos es hacer el cálculo. Entonces sería 2 más el inverso aditivo de este 2, ¿sí? Ya sabemos que eso nos va a dar el neutro, en este caso el 0, que es lo mismo, es como si lo viéramos 2 menos 2, que es la operación para la primer componente, pues va a ser 0 y la segunda componente va a ser una suma que es 3 más 5, esa va a ser 8. Entonces, este vector, sí, que también pertenece a R2, va a ser el vector que resulta de la suma de U más B. ¿Listo? Entonces, para el segundo punto, pues es prácticamente en todos van a ser los mismos vectores, pero lo que cambia es la operación. ¿Listo? Entonces en este caso nos dice que vamos a restar el vector U y el vector B. Entonces si se fijan, de igual manera, este es nuestro vector U, este es el vector B y esta es la operación que nos indica acá el ejercicio. ¿Listo? Entonces básicamente es los mismos pasos del ejercicio anterior, salvo que pues acá tenemos que tener en cuenta los signos, ¿sí? Ya que tenemos un menos. Entonces, se mantiene lo mismo, la primer componente del primer vector, en este caso la vamos a restar con la primer componente del segundo vector o bueno del vector B. ¿Sí? Entonces acá este 2 sería el de la primer componente menos el número que es negativo del segundo vector. Y de igual manera este 3 que es la segunda componente del primer vector o del vector U, la vamos a restar con la segunda componente del vector B. Y dejamos notado, bueno, acá para efectos prácticos hacemos esta operación. Recuerden que acá hay un producto entre signos.
Entonces aquí vale la ley de signos, que sería menos por menos me da más, ¿sí? Y pues todo lo otro queda igual. Digamos que en este renglón lo único que hacemos es operar ese signo para destruir el paréntesis. Bien. Y finalmente, pues acá ya lo que hacemos es una suma convencional entre dichas componentes. Entonces tenemos que 2 más 2 va a ser 4 y 3 menos 5 pues va a ser menos 2. Y este va a ser el vector resultado de la resta entre u y b. El siguiente punto ya hace mención, este 2 que aparece, pues va a ser un escalar, ¿sí? Lo que llamamos en álgebra un escalar, que va a ser un número real, y acá va a ser un producto escalar. Entonces va a ser algo muy parecido a lo que nosotros hemos visto en álgebra como la propiedad distributiva, pues teniendo en cuenta que la definición del producto escalar es el escalar multiplica a la primera componente y ese mismo escalar multiplica a la segunda componente. ¿Sí? Entonces acá lo vamos a anotar. Entonces acá tenemos el 2, este 2 es el escalar, ¿cierto? Multiplicado por la primera componente que también es un 2. Este 2 es el escalar multiplica a la segunda componente que es el 3. Y operamos. Entonces, la primer componente de este vector es 2 por 2 me da 4 y la segunda componente va a ser 2 por 3 que el resultado es 6. Y ahí ya tengo el vector resultado de ese producto escalar. Y el último ejercicio corresponde a, pues si se quiere, una combinación de los ejercicios anteriores. Entonces acá lo primero que hacemos es nuevamente reemplazar. Entonces tenemos que 3 por u, entonces acá tenemos 3 por u, que es el vector 2,3, ¿cierto? Acá no lo han definido, menos, que es el signo, menos 2 por el vector b. Entonces acá aparece este 2 por el vector b. Entonces acá vamos a hacer el producto escalar que hicimos anteriormente. Entonces este va a ser 3 por 2, que es esta operación, ¿cierto? El escalar por la primera componente. Y después vamos a hacer 3 por 3, que va a ser el escalar por la segunda componente, que es esta de acá. Y ahora vamos a tomar el escalar como todo este valor, el menos 2. Entonces menos 2 multiplica la primer componente, que sería esta notación, y este mismo escalar multiplica la segunda componente, que va a ser esta notación. ¿Listo? Entonces acá ya vemos son los resultados. Entonces tenemos de esta primera operación que es 3 por 2 va a ser 6, que es el que aparece acá. Después vamos a tener 3 por 3, que es este 9, más acá hacemos una multiplicación inicialmente de signos. Entonces menos por menos va a ser positivo, 2 por 2 va a ser 4. ¿Cierto? La siguiente componente va a ser menos por más, va a dar menos, y 2 por 5 va a ser 10. Entonces, si se fijan, este renglón es muy parecido a esta suma de vectores. Entonces, lo vamos a trabajar de igual manera. ¿Y cómo es de igual manera? Pues que se van a sumar componente a componente. Entonces, la primer componente de este vector suma con la primer componente del segundo vector, que es lo que tenemos acá, 6 más 4. Y ahora la segunda componente del primer vector va a sumar con la segunda componente del segundo vector. Recuerden que la suma está definida componente a componente, primero con primero, segundo con segundo, tal cual como lo hemos venido haciendo. Y acá pues ya queda sino hacer el cálculo
Entonces, bueno, antes de ello, pues la idea es desaparecer este paréntesis del -10. Entonces hacemos el producto entre signos que sería más por menos, me da menos. Y ahora sí puedo hacer el cálculo para que me dé ya el vector final. Entonces 6 más 4, eso me da 10 y 9 menos 10 me va a dar -1. ¿Listo? Entonces digamos que es la forma en cómo vamos a operar vectores. Si de pronto más adelante o en otros ejercicios aparecen vectores de 3, de 4 o de 5 componentes, pues se va a seguir cumpliendo la misma definición. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima.